El sol estaba bajo en el horizonte cuando finalmente llegaron al punto de entrada de Aokigahara. Jacob, el más experimentado del grupo, fue el primero en bajar del coche, seguido de cerca por sus amigos, Lucas, Emma y Josh. Estaban ansiosos por explorar el misterioso bosque japonés, famoso por su denso laberinto de árboles y las historias que lo rodean. La idea de acampar allí, en un lugar tan lleno de leyendas y supersticiones, fue de Jacob, pero el entusiasmo pronto contagió a los demás. Después de todo, eran todos excursionistas experimentados y nada les asustaba fácilmente. «¿Así que este es el lugar donde dicen que se oyen gritos?», comentó Lucas mientras se ataba las botas, mirando alrededor con curiosidad, aunque también con cierto escepticismo. «Creo que es solo una de esas historias locales, una forma de asustar a los turistas y mantener el folclore vivo», dijo Emma, tratando de ignorar la extraña sensación que sentía a medida que se acercaban al borde del bosque. Josh permanecía en silencio, observando los altos árboles que parecían cerrarse a su alrededor. Desde que oyó hablar de Aokigahara, estaba dividido entre la emoción y una inquietud que no podía explicar. Con mochilas pesadas y equipo de campamento en mano, caminaron hacia el interior del bosque, respirando el aire húmedo y sintiendo cómo la temperatura bajaba ligeramente. El bosque era denso, y cada paso parecía amortiguado por el suelo cubierto de musgo. Jacob lideraba el grupo, decidido a encontrar un buen lugar para montar el campamento antes de que la noche cayera por completo. Tras una rápida caminata de aproximadamente media hora, encontraron un pequeño claro rodeado de árboles densos. Parecía un buen lugar seguro y aislado. Montaron rápidamente las tiendas, esparcieron sus pertenencias y prepararon el área para pasar la noche. El cielo ya empezaba a oscurecerse y la luz del sol apenas se filtraba entre las gruesas hojas. Mientras Emma encendía una pequeña fogata, Lucas comenzó a contar algunas de las historias que había leído sobre el bosque. Mencionó los relatos de desapariciones y cómo algunas personas creían que las almas de aquellos que desaparecieron allí todavía vagaban por el lugar. «Dicen que si te quedas en silencio aquí, puedes oír los gritos de los muertos», dijo, casi en un susurro. El grupo se rió, pero pronto la risa se desvaneció, sustituida por un silencio incómodo. Era imposible ignorar la extraña sensación que se intensificaba a su alrededor. El sonido de los insectos y los pájaros era prácticamente inexistente, como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Cuando finalmente la oscuridad los envolvió, se acomodaron alrededor de la fogata, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La sensación de inquietud parecía crecer junto con las sombras. Aunque pensaban que el bosque no sería diferente a otros que ya habían explorado, Aokigahara parecía tener una presencia propia, algo que los vigilaba desde lejos. Sin saber lo que les esperaba, apagaron la fogata y se prepararon para dormir. Pero mientras el grupo intentaba descansar, había algo ahí fuera, entre los árboles, esperando pacientemente, y la profunda oscuridad de Aokigahara lo cubría todo, como si quisiera absorberlos para siempre. A la mañana siguiente, el grupo se despertó bajo una luz pálida que apenas penetraba el denso dosel de árboles sobre ellos. El bosque alrededor parecía más siniestro a la luz del día, como si los árboles se hubieran acercado durante la noche, haciendo que el aire se sintiera más pesado. Después de un desayuno rápido, Jacob sugirió que exploraran un poco más el lugar. «Para eso estamos aquí, ¿verdad? Veamos qué más tiene para ofrecer este bosque», dijo tratando de inyectar algo de entusiasmo al grupo. Con equipo en la espalda y brújulas en mano, se adentraron en una senda improvisada. Los ruidos alrededor eran mínimos, como si el bosque estuviera atrapado en un silencio aterrador. Después de caminar un rato, los amigos se toparon con algo inesperado, una pequeña abertura entre los árboles que revelaba un objeto peculiar. En el centro del claro se erguía un crucifijo de madera, alto e imponente, de más de 2 metros de altura. Sus bordes estaban desgastados, cubiertos de musgo, y en varias partes el material estaba agrietado y envejecido, como si hubiera pasado décadas, quizás siglos, en ese mismo lugar. «¿Qué demonios es esto?», preguntó Josh,
visiblemente perturbado. Se acercaron lentamente, examinando los detalles del crucifijo. La madera estaba cubierta por inscripciones que parecían rúnicas, pero que nadie lograba comprender. Había un patrón de símbolos grabados alrededor, algo que recordaba a un antiguo ritual, quizás de magia negra o de algún culto desconocido. Emma, quien hasta ese momento mantenía un firme escepticismo, se aproximó y tocó la áspera superficie del crucifijo, sintiendo un escalofrío recorrer su brazo. «No parece algo que se haya dejado aquí por casualidad», comentó, tratando de controlar la inquietud que comenzaba a invadirla. Lucas, quien había estado estudiando el entorno, notó marcas en el suelo que parecían indicar que el crucifijo había sido erigido en algún tipo de ceremonia. «Miren estas marcas», susurró señalando el suelo cubierto de hojas, como si algo hubiera sido quemado aquí o sacrificado. La tensión en el grupo crecía. Las palabras de Lucas parecían tener un efecto perturbador en todos. Intercambiaron miradas nerviosas, cuestionándose en silencio si habían tomado la decisión correcta al aventurarse en ese bosque. Jacob, intentando mantener la calma, sugirió que volvieran al campamento. «Esto debe ser alguna broma. Tal vez un grupo de turistas como nosotros decidió hacer una broma, o es algún ritual antiguo de alguna secta, quién sabe», dijo, tratando de racionalizar lo que acababan de ver. Aún así, no podían negar que el hallazgo había dejado a todos inquietos. Decidieron alejarse rápidamente de ese crucifijo, pero la sensación de ser observados los siguió mientras regresaban al campamento. Los pasos se sentían más pesados y el silencio del bosque más opresivo. La presencia invisible que percibían parecía cobrar fuerza, como si ahora estuviera consciente de su presencia. De vuelta al campamento, se sentaron alrededor de la fogata, tratando de distraerse, pero el tema del crucifijo persistía, atormentando sus pensamientos. A medida que avanzaba el día, el sol comenzaba a desaparecer, sumiendo el bosque en sombras cada vez más profundas. Mientras se acomodaban para pasar otra noche en el campamento, ruidos leves empezaron a extenderse por el bosque. Al principio intentaron ignorarlos, pensando que serían solo pequeños animales. Pero entonces, un lamento distante rompió el silencio, haciendo que todos se miraran en alerta. «¿Qué fue eso?», preguntó Emma, su rostro pálido a la tenue luz de la fogata. Los otros intentaron calmarla, pero ahora los ruidos estaban más cerca, y las sombras parecían moverse entre los árboles. Una creciente tensión dominaba el grupo, esperando que lo peor no fuera más que una ilusión colectiva. Aún no lo sabían, pero el hallazgo de aquel crucifijo había despertado algo en el bosque, algo que se movía entre ellos, ganando fuerza con cada segundo que pasaba. El viento sopló de repente, haciendo que los árboles alrededor del campamento se balancearan y lanzaran sombras que parecían cobrar vida. El grupo quedó inmóvil, en silencio, mientras intentaban captar el menor indicio de lo que pudiera estarse acercando. Aquella extraña sensación que habían sentido la noche anterior regresaba con mucha más fuerza, dejándolos asustados y al borde del pánico. Lucas, que estaba de espaldas al bosque, se giró rápidamente. Juraba haber visto una sombra, algo moviéndose entre los árboles. Sus ojos buscaban el origen del movimiento, pero todo lo que encontró fue una oscuridad absoluta. «¿Vieron eso?», preguntó con la voz temblorosa. Los demás negaron con la cabeza, pero el nerviosismo comenzaba a extenderse. Mientras observaban el bosque, Emma, que sostenía una brújula para verificar la dirección, notó que la aguja giraba sin control. «Esto no tiene sentido», murmuró tratando de arreglar el aparato. Jacob y Josh se acercaron, perplejos, observando el objeto girar sin parar, ignorando cualquier orientación. Las leyendas sobre la interferencia de las concentraciones de hierro en ese bosque ahora parecían mucho más reales. Entonces, oyeron el primer sonido extraño en la oscuridad. Un susurro, bajo e incomprensible, que parecía circular a su alrededor, sin un origen claro. Jacob intentó encender la fogata nuevamente, pero el viento la apagó casi de inmediato, dejándolos en completa oscuridad. Las sombras se cerraron a su alrededor,
como si el propio bosque estuviera vivo y decidido a mantenerlos allí. En la penumbra, una figura apareció entre los árboles, alta y desproporcionada, como una silueta distorsionada. Sus contornos eran imprecisos, como si estuviera compuesta de humo, y su presencia parecía absorber toda la luz y el calor a su alrededor. Josh dio un paso hacia atrás tropezando, mientras Lucas y Emma trataban de enfocar sus ojos, intentando comprender si lo que veían era real o fruto del miedo. Pero antes de que pudieran reaccionar, otras dos figuras aparecieron, igualmente inquietantes e imposibles de descifrar. Las tres sombras se movían lentamente, pero de forma decidida, acercándose al grupo. Jacob intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en la garganta. Un frío envolvía el ambiente, haciéndolos temblar, no solo de miedo, sino de un malestar físico que parecía penetrar hasta los huesos. «¡Vamos a salir de aquí!». Emma finalmente rompió el silencio, agarrando el brazo de Lucas y tirando de él en dirección opuesta. Comenzaron a correr, con los otros dos siguiéndolos de cerca, mientras las sombras parecían perseguirlos, silenciosas e incansables. En la oscuridad, lo único que escuchaban era el sonido de sus propias respiraciones agitadas y el crujir de las ramas bajo sus pies. Pero, en medio de la carrera desesperada, Jacob miró hacia atrás y vio que las figuras se acercaban rápidamente, moviéndose como sombras que nunca tocaban el suelo. La sensación de puro pavor lo consumió y comenzó a gritar, pero sabía que nada podría ahuyentar a esas entidades. Perdidos y desorientados, intentaron usar las brújulas, pero se dieron cuenta de que no tendrían ninguna orientación en medio de aquella confusión. Las brújulas giraban, ignorando cualquier sentido de dirección. Desesperados, decidieron separarse, con la esperanza de que al menos uno de ellos pudiera encontrar la salida de ese lugar maldito. En ese momento de pánico y desesperación, el grupo se separó, corriendo a ciegas en diferentes direcciones, como si huir fuera su única esperanza de supervivencia. El bosque los engullía, y las entidades seguían moviéndose, decididas, como si supieran que su destino ya estaba sellado. Mientras Emma, Lucas y Josh se alejaban juntos, Jacob, jadeante y solo, divisó algo que parecía una senda. Con el corazón acelerado y sin tiempo para pensar en sus amigos, se lanzó en esa dirección, ansioso por escapar, sabiendo que el bosque y sus habitantes los observaban, quizás alimentándose de su miedo. Mientras corría hacia la senda, sus sentidos parecían confusos y oía los gritos de sus amigos en el bosque cada vez más lejanos, hasta que finalmente se desvanecieron en la oscuridad. Intentó gritarles, pero su voz se perdía en la densa atmósfera del bosque. La elección de separarse se había hecho en medio del pánico, pero ahora se preguntaba si había tomado la decisión correcta al abandonar al grupo. Emma, Lucas y Josh continuaron en la dirección opuesta juntos, internándose más profundamente en el bosque. Jacob sabía que su objetivo era encontrar un camino seguro, pero mientras se alejaba, una sensación de pérdida lo invadía. Aún así, se concentró en el rastro de marcas delante de él, una tabla de salvación en esa situación desesperada. Mientras corría, tropezó con raíces expuestas y ramas bajas, pero no se detenía. El frío lo envolvía, y parecía que el propio aire a su alrededor estaba impregnado de desesperación. Avanzaba a ciegas por la senda, con la vaga esperanza de que el camino lo llevaría fuera de ese bosque embrujado. Detrás de él, el susurro de los espíritus parecía seguirlo, como si no estuvieran dispuestos a dejarlo escapar tan fácilmente. A lo largo del camino, pasó por un área donde los árboles eran más altos y densos, como guardianes antiguos y silenciosos. De repente, una niebla espesa comenzó a formarse a su alrededor, enturbiando su visión. El bosque parecía distorsionarse, y tenía la impresión de que los árboles se cerraban, bloqueando cualquier ruta de escape. El sobreviviente intentaba mantener la calma, pero sabía que el terror que lo invadía estaba a punto de explotar. Mientras corría, tuvo una última visión de sus amigos entre los árboles, pero pronto la niebla lo engulló todo nuevamente, dejándolo solo con los ecos de sus voces en su mente.
Pensó en regresar, pero la sensación de ser observado y el miedo lo obligaban a continuar, como si el bosque estuviera detrás de él, intentando mantenerlo cautivo. Entonces vio algo inusual en el suelo: cintas de colores atadas a ramas, lo que indicaba una senda usada por guardabosques para orientación. Sintió un poco de esperanza mientras luchaba por respirar. Seguir esas cintas podría ser su oportunidad de escapar. Continuó corriendo, siguiendo las señales dejadas por los patrulleros del bosque, sin mirar atrás, cada paso alejándolo del horror que había dejado atrás. Pero, incluso mientras huía, no podía apartar el pensamiento de que los otros tres todavía estaban allí, atrapados en la oscuridad con aquellas entidades que habían despertado. El sentimiento de miedo era enorme. Sabía que al salir del bosque, una parte de su alma quedaría allí, en ese momento de terror. Tras una agotadora caminata por la senda, Jacob vio la salida. Casi tropezando, cruzó la línea entre el bosque y la civilización, cayendo al suelo con el rostro cubierto de tierra y lágrimas. Estaba a salvo, pero su mente seguía prisionera en las sombras de Aokigahara. La visión de la salida le trajo un alivio temporal, pero sabía que no podía escapar de los horrores que había presenciado. Incluso en la seguridad, lo que había dejado atrás en el bosque seguía persiguiéndolo, y temía que eso lo atormentara para siempre. De regreso a la seguridad de la civilización, Jacob fue llevado al hospital local, donde recibió cuidados médicos y pasó por una serie de exámenes. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente era donde el verdadero daño había sido hecho. Las imágenes de lo que presenció en el bosque de Aokigahara se repetían en su mente, imposibles de borrar. Los gritos de sus amigos, las figuras sombrías, el enorme crucifijo. Todos esos detalles lo acosaban como si aún estuviera allí, perdido entre los árboles. Cuando las autoridades fueron informadas de su situación, se organizó una búsqueda de inmediato. Jacob contó todo lo que recordaba, pero sus relatos eran tan fragmentados y envueltos en terror que los oficiales de policía miraron su historia con escepticismo. Sin embargo, sabían que Aokigahara no era un bosque común. Después de días de intensa búsqueda, no se encontró ni rastro de sus amigos, ni una mochila, ni una pista del campamento. Era como si el bosque los hubiera engullido sin dejar rastro alguno. Jacob fue dado de alta del hospital, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Comenzó a tener pesadillas constantes, en las que revivía la separación en el bosque y los gritos de sus amigos. Sentía una inmensa culpa, intentando convencerse de que no había otra opción, que el pánico los había llevado a separarse, pero no podía escapar de la duda de que quizás había algo más que podría haber hecho. Cada noche era una batalla para cerrar los ojos, sabiendo que los sueños lo transportarían de vuelta a las sombras de Aokigahara. A medida que pasaban los días, empezó a evitar lugares oscuros y cualquier espacio cerrado. Una simple sombra parecía suficiente para revivir el terror. Cuando oía ruidos repentinos, se congelaba, como si esperara ver aquellas entidades acercándose a él. Buscaba respuestas, intentaba entender lo que había sucedido en el bosque, pero la información siempre era vaga. Sabía que jamás encontraría una explicación lógica para lo que había vivido. Las personas a su alrededor notaban los cambios. Se distanciaba de todos, incapaz de compartir lo que sentía, pues sabía que nadie lo entendería. La soledad se convirtió en su compañera, y aquellos pocos que intentaban ayudarlo pronto se alejaban, incapaces de penetrar el muro que había construido a su alrededor. Aokigahara ya no era solo un lugar, era una presencia, una sombra constante que él llevaba a donde fuera. El bosque y sus misterios se habían arraigado en su alma, como si su destino estuviera eternamente ligado a ese lugar sombrío. Sabía en el fondo que nada podría borrar lo que había visto, y que sus amigos continuarían perdidos en ese bosque, en algún punto entre la realidad y la pesadilla. Nunca más volvió a hacer excursiones, y hasta el sonido de pasos sobre hojas secas lo paralizaba. Su vida ahora era solo una sombra de lo que había sido antes. Cada noche intentaba, sin éxito, alejar los gritos y las figuras sombrías que venían a atormentarlo, recordándole que,
Aunque había escapado físicamente de Aokigahara, una parte de él jamás saldría de allí. El bosque había marcado su alma para siempre, dejando cicatrices invisibles que él llevaría por el resto de sus días. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.